Sí, muy bien. Buenos días. Vamos a intentar empezar el foro de alimentación. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la cadena SER y a los invitados que han accedido a participar en este foro, haber recibido la invitación, y indudablemente todos han dicho que ilusionados en que podamos hacer estos foros y que pongamos al territorio un poco en el foco de la alimentación. También al público en general que habéis acudido aquí para conocer un poco cómo se ve el mundo de la alimentación de cara a la actualidad, pero también de cara al futuro, y que todos somos necesarios para que esta alimentación que queremos para el futuro participemos. Como consumidores somos los más responsables de que el mundo de la alimentación evolucione hacia un sentido o hacia otro. El ritmo de trabajo que normalmente tenemos todos pues nos lleva a veces a considerar la alimentación una cosa que no le dedicamos el tiempo suficiente en la reflexión que implica, y siempre vamos a lo más práctico, a lo más cómodo, a la comida rápida, a la compra rápida, y a veces pues vamos a una alimentación muy básica y donde pues no vamos en favor de la salud, que es lo principal, cuando entendemos que la alimentación debe ser algo más que el simple hecho de comer. Entonces, para eso hemos establecido un poco este foro, para que hagamos una reflexión de cómo está el tema de la alimentación, cómo lo vemos de cara al futuro, y entre todos ver cómo podemos favorecer otro tipo de alimentación que no sea esta alimentación tan del momento, de impulso, y que al final está muy condicionada por el precio. Y eso al final nos lleva a determinados productos que no son, yo creo, los más indicados, y en detrimento del territorio. Porque el territorio tiene una serie de circunstancias. La agricultura y la ganadería tienen que trabajar con unos costes determinados, y al final la alimentación ha terminado siendo más comercio que agricultura. Y al final eso va en detrimento del territorio y de los propios agricultores, porque el comercio al final es muy selectivo en cuanto a precio, pero no en cuanto a otros matices de la alimentación. Entendemos que con estos foros lo que vamos a favorecer es un cierto debate dentro de la sociedad para establecer pues quizá otro tipo de alimentación que entendemos que es necesaria para favorecer el territorio. Y entonces, por eso lo hemos establecido, y lo hemos establecido en este marco que veis todos de la Corona, como un sitio emblemático de la región y como una manifestación de que el Gobierno de Aragón apuesta por este debate de hacia dónde queremos ir en la alimentación. Si a una alimentación de precio, si a una alimentación de territorio, a una alimentación de calidad o una alimentación de salud, hacia dónde queremos ir. Y entendemos que para comunicar esas conclusiones que podamos sacar nosotros necesitamos a los consumidores, y tendremos que hacer diferentes actividades hacia los consumidores para intentar formarles un poco sobre toda la información que hay dentro de la alimentación, buscando siempre lo mejor en cuanto a la salud en el tema de la alimentación, la responsabilidad social para que todo el territorio pues se sienta implicado en la economía y en el proyecto, y así entre todos intentar conseguir pues eso, un Aragón más sano, más implicado en el territorio, y al final pues lo que son los alimentos de Aragón, alimentos nobles tanto por los que lo producen como por la gente que en base a esos criterios de salud, sostenibilidad, los compren. Y sin más, pues empezamos ese foro de debate, de explicar un poco el territorio, y luego pues a ver a qué conclusiones sabemos llegar. Gracias. Muy buenos días a todos.
todos y a todas. Yo creo que la gastronomía nos ayuda a descubrir los aromas de un pueblo, las texturas de una comarca y también el sabor de toda una comunidad autónoma, como es nuestro caso, en este caso Aragón. Hemos pasado de ser el granero de España, gracias a un robusto sector primario fuerte en agricultura y ganadería, a empezar a ser muy competitivos a nivel nacional en cuanto a nuestra despensa de alimentos. Y eso es porque no solamente los producimos, sino que también los transformamos. Y esto tiene evidentemente una repercusión en cifras. A nosotros, a los periodistas, nos gusta hablar mucho de cifras, pues bueno, que sepan que el sector agroalimentario en nuestra comunidad autónoma ya representa el 10% de la economía de Aragón. Además, anualmente se facturan 10.000 millones de euros y se generan puestos de trabajo que no son nada desdeñables. Más de 20.000 personas trabajan en este sector agroalimentario. ¿Qué significa esto? Pues evidentemente que los alimentos hacen territorio y, lo más importante, que asientan población, que es algo de lo que hablamos mucho, pero que hay que sacar pecho, ¿no? Sobre todo cuando hay sectores tan importantes que lo que hacen es luchar y verdaderamente frenar esa despoblación de la que tanto hablamos. Y es de lo que vamos a hablar, de cómo los alimentos vertebran los territorios. Y para ello nos acompaña en esta mesa durante los próximos minutos el presidente del Consejo Regulador de Jamón de Teruel, Ricardo Mosceo. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Está también con nosotros y nosotras en esta mesa la CEO de Carnísima, María Gómez. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. En unos minutos también nos va a acompañar la responsable de Bodega Ruberte, Susana Ruberte. ¿Cómo está? Muy buenos días. Y completa esta mesa, este panel de expertos, uno de los chefs más reconocidos, además no solamente en Aragón, sino en toda España, el chef de Lillas Pastia, Carmelo Bosque. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, pues vamos a hablar, como les decía al inicio, de mucho del territorio, ¿no? De cómo los alimentos consiguen vertebrar el territorio. Y claro, si hablamos del jamón de Teruel, tenemos que decir que el jamón fue el primero de España, ¿no?, en ser avalado con denominación de origen protegida. Además, es el mejor jamón del mundo de capa blanca. ¿Cómo consigue esta denominación vertebrar el territorio? Bueno, al final, una denominación de origen, lo que es la vertebración del territorio, lo que es la economía circular, todas estas cosas que están muy de moda. Estas palabras nosotros las llevamos en el ADN ya por el simple hecho de lo que significa una denominación de origen. Al final, una denominación de origen resulta que se juntan una serie de productores. Yo me acuerdo de la foto en blanco y negro de los primeros jamoneros que se fueron a Italia a ver Parma y a ver San Daniel, que son las dos primeras denominaciones de origen de jamón del mundo, para sacar ideas, coger ideas, y venir a Teruel y fundar lo que sería en el 84 de la primera denominación de origen, que este año que viene haremos 40 años. Pues claro, todo ese inicio consiste al final en cómo vamos a hacer el mejor jamón de capa blanca del mundo, cómo vamos a convencer a nuestros ganaderos de que hagan el mejor cerdo posible, y todo eso al final yo siempre digo que hacer de la tradición y de la excelencia hacer norma, porque al final todo eso va en un pliego de condiciones en el que en Teruel, en los inicios, al final estaba el Alto Teruel y el Bajo Teruel. En el Alto Teruel se secaban los jamones por la altura, el frío, el clima y demás, y en el Bajo Teruel pues era el tema ganadero, y entonces fue una simbiosis perfecta. A día de hoy, para que os hagáis una idea de la importancia a día de hoy de lo que es la denominación de origen y lo que es todo el vínculo con el jamón y el cerdo de Teruel, pues hay aproximadamente unas 55.000 personas en toda la provincia de Teruel de población activa, más de 1.000 trabajan directamente vinculadas directamente con el jamón y con el cerdo de Teruel. Esa es la importancia que tiene así. Y evidentemente pues son 188 empresas las que están vinculadas a la denominación de origen, de las cuales 172 están en poblaciones de menos de 5.000 habitantes y en 68 pueblos repartidos. Yo creo que eso son cifras que no ofrecen ninguna duda de que evidentemente nuestra denominación de origen vertebra el territorio, porque hay empresas donde si no estuviera un secadero, o si no hubiera granjas, o si no hubiera una sala de loncheo, pues no habría empresas. Con lo cual, evidentemente, pues estamos muy orgullosos de ello, de haber hecho esta excelencia y tradición una norma para completarlo, y evidentemente pues trabajando para que cada vez se conozca más el jamón y el cerdo de Teruel.
Al final, exprimir al máximo el territorio también es bueno, el leitmotiv de Carnísima. Se dedica a la producción de la ganadería y la agricultura ecológica, aprovechando todos los recursos que nos ofrece el medio natural, que nos ofrece el medio rural. Pero ¿cómo surge este proyecto? Bueno, pues al final este proyecto está liderado por un empresario que es muy conocido en esta comunidad autónoma, que es Ricardo Will. Y él, pues bueno, tiene una empresa de viajes que ahora tiene 20 años de historia, pero él siempre, bueno, él siempre ha sido ganadero, fue ganadero en su familia desde continuó con la ganadería a pesar de montar una empresa en el sector turístico. ¿No se oye? Ahora sí. Y bueno, finalmente nunca abandonó esa pasión. Y siempre, de hecho, vivía en Aínsa a pesar de ir desarrollando la .com. Y en un momento dado, en el 2010, cuando se planteó tener hijos, se dio cuenta pues, qué es lo que había, ¿no?, en el mercado de la agroalimentación, y se dio cuenta de que cada vez pues, los alimentos tenían menos valores, o sea, tenían se conocían menos los procesos, se trabajaba menos lo que era todo el tema ecológico, y decidió pues, aquella pasión que era la ganadería convertirlo en lo que sería una empresa. Que no se oye. ¿No se oye? ¿Se escucha bien? ¿No? A ver, si le acerco el micrófono. A ver, sí. ¿Ahora mejor? Entonces, bueno, tuvo un primer intento, dijo, bueno, voy a intentar con mi propia ganadería, que es ecológica, llevarlo pues a diferentes puntos y buscó la manera de hacerlo, a través de distribuidores, a través de tiendas, y tuvo como, pues bueno, un intento fallido. En el 2011 fue un intento fallido y dijo, bueno, tengo que seguir pensando cómo vamos a hacerlo. Y fue en el 2014 cuando nace Carnísima, que bueno, es una marca de carne ecológica, que de hecho pues nuestro eslogan es carne buenísima, y al final lo que se ha hecho es, se trabaja tanto lo que es la ganadería de la propia familia, como todas las ganaderías que hay alrededor del territorio. Entonces, lo que se trabaja es con productores locales, se les ayuda a conseguir los certificados ecológicos, se lleva todo el control de lo que sería todo lo que es la trazabilidad de lo que es la producción de la ganadería y la producción ecológica, porque al final lo que se está haciendo es profesionalizar en base ecológica a estos a lo mejor ganaderos que no tenían posibilidades de hacerlo de manera individual, y a través de esta marca se está consiguiendo con sellos de calidad se está consiguiendo que sea una marca muy, muy reconocida a nivel de carne ecológica, y estamos muy orgullosos. De hecho, ahora pues estamos ya, hay 50 empleados y bueno, y recientemente se ha abierto un centro de producción ecológica aquí en Cabañas de Ebro, que va a ser uno de los mayores centros de producción ecológica de carne en España, y en cierto modo ha sido porque nos hemos dado cuenta de esa demanda que hay en el mercado, de que finalmente cada vez estamos más concienciados de lo importante que es saber lo que se come, lo importante que es saber el origen de dónde viene, y en eso creo que en Aragón lo estamos haciendo muy bien, se está apoyando muy bien, y nos sentimos muy contentos de haber dado además también visibilidad a pequeñas ganaderías que a lo mejor de manera pues en solitario no habrían conseguido hacerlo, y que entre todos pues al final forman parte de la familia Carnísima. En definitiva, apostar por lo familiar, ¿no? Estamos hablando de una empresa que se pone en marcha gracias a esa tradición familiar, y por eso yo me pregunto, ¿cuánto de ese trabajo de generación tras generación que va pasando y hay en Bodega Ruberte? ¿Cómo se ha hecho y cómo habéis evolucionado en todo este tiempo? Yo termino mis estudios en el año 82 y me incorporo a trabajar en la empresa familiar. En ese momento en la empresa se dedicaba simplemente a vino de mesa, era la magallonera. Con eso empezamos a trabajar, y al año siguiente ya pues, pensamos que teníamos que incorporarnos a lo que es el vino de calidad, y entramos en lo que es la denominación de origen Campo de Borja. En este momento vino de mesa no se trabaja apenas, y principalmente lo que trabajamos es vino de denominación de origen. Esto nos ha costado, pues, primeramente, yo me casé con un agricultor, con lo cual es un factor muy importante, porque ya controlamos todo el proceso de lo que es la elaboración del vino. O sea, tenemos el viñedo, 14 hectáreas de viñedo, que es lo que elaboramos en la bodega, y lo cual controlamos totalmente desde el inicio hasta el final de la comercialización.
¿Eso a qué nos ayuda? Pues a controlar mucho lo que es el producto que al final vamos a comercializar. Después, con la incorporación de mi hija a la bodega, pues en el 2016 nos embarcamos en un nuevo proyecto, que fue la elaboración de cava. Compramos una bodega de cava en Ainzón y desde el 2016 estamos elaborando cava con denominación de origen cava, y ahí estamos pues toda la familia trabajando en el proceso. Y ¿qué hemos hecho? Pues asentarnos todos en lo que es la tierra. Principalmente vivimos todos en Magallón y es lo que al final pues vamos desarrollando poco a poco. La empresa va creciendo en unos factores, en lo que es vino de mesa apenas se trabaja, pero sí lo que es la denominación de origen y el cava, pues cada día estamos trabajando con mejores perspectivas. En este momento, por ejemplo, de cava ya hemos conseguido sacar un gran reserva, porque claro, los tiempos son los que nos van llevando a poder desarrollar distintos productos. Entonces, primero empezamos con el cava joven, tuvimos que esperar 15 meses para poder sacar el reserva y ahora ya estamos con el gran reserva con 6 años. Estamos luchando por lo que son crianzas muy largas, con el fin de que los cavas sean mucho más suaves, más finos, y un poco eso es lo que os puedo contar. Otro proyecto que vertebra también el territorio, evidentemente es el que lidera Carmelo Bosque. En el 93 fue el Flor, después Illas Pastia, ha creado un proyecto de alta cocina que vertebra el territorio y ha conseguido ser, como decía al inicio, uno de los chefs más reconocidos, estrella Michelin, el Sol de Repsol. ¿Cómo se consigue? ¿Dónde está esa clave del éxito? En soñar y en trabajar. O sea, primero tienes que soñarlo, si no, luego no puedes hacerlo. Lo sueñas, lo trabajas y luego los equipos. Fundamentalmente es basarlo en que la gente que está contigo, y luego también es la capacidad de transmitir a Aragón por todo el territorio, por toda nuestra España, ¿no? Mira, ayer recibí esto que me ha ido muy bien, porque no sabía qué mensaje mandar, ¿no? Pero pone, sin buen producto no hay cocina. Qué mensaje más bonito, ¿no? ¿Quién me lo manda? Pau, que es el hijo de Santi Santamaría, que es el cocinero que no está con nosotros, pero fue el mejor cocinero en los últimos 50 años en nuestro territorio, porque era el único cocinero capaz de escribir un folio, ¿no? Hay veces que la cocina os lleva a trabajos y hay cocineros que son inteligentes, naturales, y la inteligencia de Santi Santamaría era espectacular, era especial. Él venía a Aragón, ¿a qué no sabéis a qué venía a Aragón? A comer costillar de oveja. ¿Qué va? Nosotros sabemos que le gustaba muchísimo y le hacemos venir a nosotros y así luego se va productor de Aragón, ¿no? Productos nuestros. ¿Y cómo hemos conseguido esto? Porque queremos en Aragón. Nosotros somos aragoneses y queremos que tenemos la misma calidad, mejores productos y podemos competir con cualquiera. O sea, nosotros tenemos que sentir orgullo y cuando hoy veo este buffet que habéis montado aquí, me parece maravilloso, ¿no? Tenemos algo especial como la trufa, ¿no? Que posiblemente nadie sabe, nadie dice que, o pocas veces, o poca gente cree que somos los que mayores producción tenemos a nivel mundial, ¿no? Y posiblemente es el producto que menos reconocemos. O sea, tenemos ahí una mácula que tenemos que saber transformar y ponerla en valor, porque es lo que la gente hoy día... Si busca la excelencia, tenemos que tener productores de excelencia. Una cocina sin producto no existe. Una ciudad sin mercado no existe. Y si ahora los 56 personas que están aquí sentadas preguntarse ¿cuánto habéis cocinado esta semana? ¿Quién ha dedicado más de media hora a cocinar esta semana? Diréis, casi nadie. Y como ha dicho nuestro director general, sin alimentación no existe la vida. Y todos los días estamos con los móviles trabajando así, pero antes de coger el móvil desayunamos. Qué importante es el desayuno y qué importante es trasladar este mensaje a las juventudes, a la gente. No es elegir de la cocina. Si os elegir de la cocina, os elegir de la felicidad. Y con este concepto yo le traslado a mi gente y entonces no tengo que estar en las cocinas. Yo tengo 2 restaurantes en Zaragoza, que la gente se cree que en Zaragoza llevamos 22 años con restaurantes en Zaragoza. No estoy, pero está mi gente, está mi equipo, están las personas que entienden esta filosofía, que es poner en valor nuestro territorio. Por eso que es fácil. ¿Cómo lo consigues? Bueno, pues trabajando y con sueños. Con mucha ilusión, como nos decía.
Evidentemente también es importante, bueno, pues cuando hablamos de reconocimiento, como es en el caso de Carmelo, de reconocimiento y también de prestigio, nuestros alimentos son reconocidos, tienen prestigio. Desde agosto, en el caso de jamón de Teruel, cuentan con la indicación geográfica protegida, que realmente es bueno, el sello que certifica, ¿no?, el producto. ¿Qué supone ahora esta figura de calidad para vosotros? Bueno, pues supone una reivindicación, un trabajo que llevamos, yo creo que desde que se fundó la denominación de origen, la verdad, los ganaderos ya querían reconocer el resto de la canala. Al final es un esfuerzo muy importante que hace el ganadero por su parte por criar un animal, evidentemente, a más tiempo, más peso, más gasto, evidentemente más calidad, pero además más coste, ¿no? Entonces la reivindicación de que esa carne también era tan excelente como la del jamón y de la paleta, y merecía ser reconocida a través de una IGP, en este caso, pues en agosto, después de muchos años trabajando y peleando con Europa, pues hemos conseguido que ya se reconozca la IGP Cerdo de Teruel, que una vez más volvemos a ser los primeros, es la primera IGP de carne de cerdo fresca reconocida en España. Me consta que hay otras denominaciones de origen y hay otros proyectos en distintas comunidades que están trabajando para sacar la suya propia. Una vez más hemos sido los primeros, pioneros, y lo que tenemos que hacer, que el que pega primero pega dos veces, es trabajarlo bien, situar el producto donde se merece, porque es una carne espectacular. Y evidentemente, pues bueno, muy ilusionados, porque es una pata más, ¿no?, para el banco del cerdo de Teruel, y que bueno, ahí seguimos. Bueno, hablaba Ricardo con eso del que pega primero, pega dos veces. En el caso de Carnísima, sí que es cierto que cuando hablamos del medio rural a veces nos detenemos siempre en lo vaciado, ¿no? Pero sí que es cierto que hay proyectos de alta calidad como de los que estamos hablando en esta mañana, y tan potentes como es el caso de Carnísima. Trasladáis esa carne saludable, de alto valor nutricional. ¿Cuál es el perfil de vuestros clientes? ¿Es muy específico o más de lo que nos parece es más abierto de lo que creemos? Pues a ver, la verdad es que tenemos al cliente bastante identificado. Por un lado tenemos a la persona que le gusta lo que sería alimentarse con producto ecológico y que entonces está buscando un producto ecológico de calidad, ¿no?, de una manera general. Y luego tenemos a gente que cuida lo que sería su cuerpo para tema de deporte. Es decir, la carne ecológica tiene un alto contenido en proteína, sobre todo hay alguna, la que es, por ejemplo, Ecogras, que es la ternera que hace en pasto natural, y entonces pues al final las personas que hacen deporte tienen un mayor rendimiento físico, y entonces tenemos a muchos nutricionistas y determinados clubes deportivos bastante conocidos que nos hacen pedidos todas las semanas para precisamente estos deportistas de élite. Luego tenemos a las personas que se preocupan en darle una alimentación saludable a sus familias. Cada vez hay más concienciación de qué le estoy dando a mis hijos o qué estoy comiendo yo, qué es lo que estoy comiendo en el cuerpo. Entonces, todo el mundo quiere saber cuál es el origen del alimento, de dónde viene. Además, aquí está identificada la ganadería de la que viene. Quieren saber de dónde, cuál es el origen. Y luego tenemos a personas que han tenido algún tipo de enfermedad, por ejemplo, de carácter hormonal o algún cáncer, y que por prescripción médica directamente los médicos los mandan a Carnísima, porque tenemos una línea además totalmente libre de antibióticos. Entonces son animales que están totalmente libres de tóxicos, y para estas personas vienen incluso por prescripción médica, que es algo que a lo mejor pues no se conoce y que para nosotros, por ejemplo, pues aparte de que supone una responsabilidad muy fuerte porque vienen recomendados, la verdad es que es un sector que vemos que lamentablemente cada vez está más en auge, ¿no?, por las personas que han tenido algún tipo de incidencia física y que necesitan pues que les echemos una mano. Estamos hablando mucho de alimentos, estamos hablando mucho de territorio, pero también estamos mucho hablando en esta mesa de innovación. Y si alguien sabe de innovar es Susana, fuiste la primera enóloga de Aragón. Por eso me gustaría preguntarte, ¿cuáles son esas características que tiene nuestro vino, el vino en este caso de tu denominación, en comparación con el resto de vinos de nuestro país? Bueno, la denominación de origen Campo de Borja está formada por varias zonas. La zona baja, que es a la que nosotros pertenecemos, una zona media y una zona alta. Todas ellas tienen características diferentes. La nuestra, la baja, se caracteriza en los vinos por tener mucha más fruta, muy golosos, fruta muy fresca,
que es lo que hace que los vinos, sobre todo vinos jóvenes para consumo del primer año, o una nueva característica que nos han dejado utilizar ahora, que se llama roble, que es vino joven con un poco de tiempo en barrica, nos permite vinos muy frescos, con una buena estructura y muy fáciles de beber. Antiguamente se consideraba que los vinos tenían que tener mucho cuerpo, mucha estructura, mucho volumen. Nosotros estamos viendo que el mercado cada vez nos lleva a vinos más frescos, más jóvenes, más fáciles de beber, y al final la tendencia con la que trabajamos es pues utilizando mucha levadura diferente para conseguir pues más aromas, más frescura. Al final lo que pretendemos es conseguir, por ejemplo, en el vino tinto, un vino que sea más fácil de beber igual en barra que en mesa. Porque el problema que muchas veces tienes es que dicen en verano, uy, en verano, vino tinto no, por favor, que no se puede tomar frío, ¿qué tal? Entonces, pero si es un vino fresco, con una buena acidez y eso, sí que es un vino más fácil de consumir en barra. Y bueno, nosotros creo que ese punto lo hemos conseguido con los vinos jóvenes. Claro, también estábamos hablando al final de innovación y también de excelencia, ¿no? Mantener esa excelencia entiendo que es complicado, Carmelo, que cuesta mucho esfuerzo, una excelencia que pasa también por adaptarse a las tendencias, ¿no? En ese momento. Nos comentaba María, también Ricardo, que al final ahora estamos hablando más de lo ecológico y también de lo sostenible. ¿Cómo se marida eso de lo ecológico y lo sostenible en la alta cocina? Bueno, pues como decía anteriormente, con el producto, es que no existe, ¿no? Cuando hablamos de ternasco, la gente cuando se enfrenta a cómo comer cordero, pues un ternasco Aragón es maravilloso, ¿no? Y una brasa, ¿no? Es que parece que ahora tenemos que cocinar, casi todo hay que cocinarlo con brasa, ¿no? Y dicen, pero esto ya es muy antiguo, o sea, ahora vamos a lo antiguo. Ahora ya los restaurantes estamos mirando que el degustación es ya un poquito largo para la gente y pensamos, no, la gente ahora está buscando, ¿qué está en valor hoy en día? Restaurante de producto. Restaurante de producto que vale 200 euros comer. ¿Pero por qué vale 200 euros comer? Porque te trasladan la excelencia, te trasladan el producto. Y yo siempre quito valor al mundo de la cocina porque siempre pienso, lo primero es el sector agroalimentario, sin ellos no existiríamos. Lo primero el producto. Después, posteriormente, vosotros, los que os sentéis a la mesa, los que tenemos que saber qué os gusta y qué os vamos a poner. Y tercero, el cocinero, que con un poquito de toque y de cariño, ¿no? Con un poquito de fuego, traslada los productos. Pero yo creo que lo más importante que tenemos que hacer con el mundo del sector de la comida, entenderlo como una filosofía de vida, como nos explicaba ella, una filosofía de vida, pero ¿quién es el que lanza esta plataforma de producto, ¿no? Dices, pues ¿quién lo lanza? Los restaurantes. La alta restauración tenemos una labor importantísima en el mundo social que es vincularnos a la comida, vincularnos a lo sostenible, pero lo sostenible es cocinar, lo sostenible es levantarse por la mañana, como decía anteriormente, y desayunar con productos. Ahora nos pasa en un caso en Huesca que siempre estamos buscando lo mejor. Ahora yo seguro que tenemos un pan en Huesca que es el mejor pan que podría competir de Aragón, ¿no? Se llama Panadería Palomar y es excepcional. ¿Y entonces por qué? Porque una persona, los logros profesionales y los logros de las personas nos hacen cambiar la sociedad. Tenemos que visualizar a las personas como sociedad. Si miras nuestro nivel gastronómico, Huesca siempre ha sido una capital gastronómica. Para Aragón, éramos como los líderes, ¿no? Pero ahora os digo que el nivel gastronómico está en la provincia. ¿Pero por qué? Porque hay personas que han decidido quedarse en pueblos pequeñitos. Por ejemplo, Iris en Anciles es un restaurante que cada día escucharéis más porque ella, a sus 26 años, ha decidido volver y ahora está en Anciles. Y dices, bueno, si no reservas en la montaña ya no comes. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la excelencia, porque hemos buscado ese camino y antes en la montaña, da cualquier cosa y ya comemos. No, Aragón ya en eso ha cambiado mucho. Y esa gente que está en la montaña, el Vidoc, el Callizo, ¿quién no entendería hoy día en gastronomía a nivel nacional no pasar por el Callizo? El Callizo es magnífico. Y luego otra cosa importantísima que veo aquí reflejado, una gastronomía sin bodegas, sin vinos no existe. Esto tenerlo en cuenta. Cuando vais a comer, por favor, invertir también en vinos. La gastronomía se complementa con el vino. El vino es necesario. Y otra cosa importante, ¿cómo sienta bien la comida? Ensalivando. Si tú no ensalivas, tu comida,
tu digestión es buena. ¿Y cómo en salivas? Pues esa sensación de que cuando entras, pasas esa puerta, los aromas, los olores de ese restaurante, dices, oh, aquí voy a comer bien. Empiezas a salivar y cuando salivas, tu masticación es genial. Y entonces ya tu digestión es buena, porque hay gente que dice, ¿cómo te encuentras después de una comida? Maravillosamente. Y nosotros tenemos que tener Aragón tiene que entender que recibimos, atendemos y despedimos. Son 3 conceptos fundamentales para atraer esos prescriptores que serán de futuro. Esa gente que ahora cuando le dices, ¿te vas a bajar a comer a Huesca? No, que me puedo quedar por la provincia y como muy bien. Y yo me siento orgulloso porque les represento y estoy feliz de que Aragón vaya buscando ese camino porque ese sí que es el kilómetro cero. Van y tienen ahí las setas, tienen ahí la caza, tienen ahí esos productos de cercanía, que es maravilloso. Yo el otro día vi la cerveza montañesa que ha presentado Ámbar y me quedé enamorado, pienso, pero qué idea más genial, esa es la que me gustaría tener para mí, ¿no? Que es lo bonito de las cosas. ¿Cuándo te gusta una cosa? Cuando tú dices, va, ese tatao bistro que tenemos en Huesca, dice, ese restaurante sí que me gustaría tener. O como ha pasado ahora con La Paca. ¿Quién no conoce la pastelería La Paca en Huesca ahora? Raúl Bernat nos está poniendo a nivel nacional en el mapa y dices, ¿pero por qué? Porque ha decidido él estar en Huesca y no se ha ido al Coso. Huesca en los últimos 2 años ha cerrado 4 pastelerías en el Coso, pero ha abierto él en otra zona de Huesca. ¿Pero por qué? Es que es Raúl y estamos hablando de personas. Y cuando ponemos en valor a esas personas, nuestro territorio sube. Hay veces que Aragón siempre tiene miedo de poner en valor a alguien. No tengamos miedo. Un líder, Raúl. A partir de ese líder habrá otra gente que dirá, yo quiero ser como Raúl. Y entonces la cadena, que ha pasado en la gastronomía, que yo pertenezco al mundo del Navas, ¿no? Ha pasado en la gastronomía, pasado en la pastelería, pasado en todos los conceptos sociales. Si os parece, vamos a abrir el debate para que entre todos podamos intercambiar y debatir sobre los diferentes aspectos. Fíjate, Carmelo, me voy a quedar con una reflexión que no hacías hoy, sino que te leí hace unos meses. Decías, si unimos talento, investigación y oficio, vamos a poder crear, avanzar y crecer. Él se refería a la alta cocina, pero ¿esto es aplicable a todas las otras patas que tiene el sector agroalimentario? ¿Cómo lo veis? Bueno, sin duda, no sé. Evidentemente, pues las palabras de Carmelo yo creo que son totalmente acertadas. Al final es crear ese plato perfecto, ¿no? Es crear con esos ingredientes perfectos. Entonces entra el talento, entra la innovación y sobre todo yo me quedo con lo que dice Carmelo, entran las personas. Las personas son fundamentales, las personas son las que hacen territorio, son las que deciden quedarse o no quedarse, apostar o no apostar. Hay que apostar por las personas, por ellas, por esos emprendedores que deciden hacer cosas diferentes y cosas, vamos a decir, arriesgadas, cada uno en su sector y en su parcela, y creo que eso es lo más importante. Al final de todo, denominaciones de origen, empresas especiales, detrás hay una persona y un equipo que decide pues, apostar por ahí, tirar por ahí, y no es fácil. O sea, estamos hablando de que al final el camino siempre es largo y luego pues el sortear todas esas cosas y tener esa ambición y tener esa proyección, yo creo que como dice Carmelo, no hay que tener miedo en poner en valor a las personas. Bueno, hablábamos de poner en valor a las personas, de hablar de las personas. Un eslabón fundamental es el consumidor, también lo nombrábamos hace unos minutos. Los consumidores aragoneses son conscientes de la calidad de despensa que tenemos en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué os parece? Yo lo que sí que veo es que cada vez hay más concienciación. También pues yo creo que estamos haciendo un esfuerzo cada vez mayor por promocionar lo que serían los alimentos de Aragón y que se conozca el origen y que sepas que estás comiéndote algo que es de Aragón. Porque yo creo que a veces lo que pasaba es que incluso los consumidores no sabían que a lo mejor el producto era de aquí. Entonces ahora sí que lo que os comentaba de que se busca más el origen, de que se está concienciando y educando al consumidor a, oye, entérate de lo que estás comiendo, de dónde está el origen, no lo que hablaba Carmelo del kilómetro cero, o sea, que no lo han traído de un país de vete a saber dónde, no, es que lo tienes en un pueblecito a 15 kilómetros de aquí y encima yo creo que ahora se le da a eso como todavía más valor. Es de aquí, está hecho como con cariño. Yo creo que esa proximidad, ¿no? De hecho, yo creo que todos sonreíamos, que sonreías cuando lo estabas diciendo. Has dicho lo de kilómetro cero y sonreías, como con cariño, con el cuidado, ¿no? De yo sé que es de aquí y yo creo que cada vez el consumidor lo valora más y lo busca más. ¿Y en la restauración, en la hostelería, cómo lo veis? ¿Sentís ese apoyo aquí en Aragón? Bueno,
principalmente yo creo que cada vez el consumidor va pidiendo más producto aragonés por el tema de la cercanía y eso, pero siempre queda algún rescaño por ahí que nos cuesta más convencerlos. Pero yo creo que ahora vas a cualquier restaurante y puedes pedir vino de Aragón y tienes de todas las denominaciones de origen y de los vinos de IGP están representados en la mayoría de la restauración. A lo mejor nos gustaría más, pero bueno, cada uno vamos luchando y posicionándonos y sobre todo mucho trabajo de dar a conocer el producto, de explicarle a la gente, y eso es una labor que cuesta, pero que cuando vas cambiando con la gente opiniones y le vas explicando, pues mira, esto lo hacemos así porque buscamos cosas diferentes. Si les vas contando un poco el proceso que haces y la implicación que tienes con el producto, al final la gente se va enamorando. Al final esto es nuestro eslogan es vino, arte y pasión. Entonces son factores que son muy importantes. O sea, si no tienes una pasión... Hay veces que yo a mis hijas les digo, cuando estamos trabajando, si veo a alguien que está mirando el reloj porque es la hora de dar de mano, realmente me molesta. Y si hay alguien que entra a comprar y es la 1:05 y alguien pone mala cara, pues después, cuando se ha ido el cliente, pues le tengo que decir, vivimos del cliente, al cliente hay que atenderlo bien, se tiene que ir satisfecho, no podemos atender con mala cara, aunque nos tengamos que ir 5 minutos más tarde de trabajar. Creo que es algo que como se les llevo machacando y machacando tiempo, pues ahora lo ven la cosa más normal, pero al principio les costaba entender que no. Y es algo que, bueno, a base de machacar, pues al final van entendiendo que el cliente se tiene que ir contento y satisfecho de nuestras instalaciones. Bueno, desde la restauración sois los principales también prescriptores, ¿no?, de nuestros productos, de los productos aragoneses. Bueno, yo creo que la puesta en valor, desde luego, que somos nosotros, pero porque lo creemos, ¿eh? O sea, yo algo que no siento en la mesa no lo pondré. Y ahora estos días, ¿qué tenéis en la mesa? Pues tenemos cardo, tenemos sopa de cebolla, tenemos arroz, tenemos cordero, tenemos esturión, cosas de aquí, o sea, cosas de aquí, pero además que son de un nivel increíble. Entonces nosotros, como nos sentimos seguros, nadie va a dar nada que tú no comerías, ¿no? Entonces, como nosotros nos sentamos a la mesa, nosotros cada día nos sentamos a la mesa. Tenemos la gran suerte de que todos los días nos sentamos en un restaurante de buena estrella Michelin y degustamos los productos. Pues y ayer me comí, por ejemplo, 5 vasos de sopa de cebolla. Oye, no comas más, ¿no? Ahora tenemos una panacota de trufa y decía, va, oye, qué buena. Y pues bueno, voy robando, ¿no? Cuando vemos si tenemos que poner un pan con aceite y trufa, pues miramos el mejor aceite. Pero la palabra mejor es que existe en Aragón. Estamos convencidos de ello. Ahora lo que tenemos que hacer es venderlo, trasladarlo, porque ya lo tenemos. Es que no hay que crear, si ya está. Hay veces que no hay que crear. Y me voy a quedar con eso. ¿Cómo creéis que deberíamos venderlo? ¿Cómo debemos vender nuestros productos? ¿Habría que establecer a lo mejor una etiqueta única? No sé, por ejemplo. Bueno, a ver, es complicado porque evidentemente pues cada uno tenemos nuestras estrategias de marketing. Por suerte pues hemos evolucionado todos mucho y lo del marketing y la comunicación no es una cosa antigua o una cosa moderna, perdón, que nos caía muy lejos y no tenemos ningún departamento ni de marketing, ni de comunicación, ni de exportación, esas cosas que eso ha quedado ya en el olvido. Al final ahora las empresas trabajan muy bien a la hora de cómo posicionar sus mercados, sus productos en el mercado. Las denominaciones otro tanto, evidentemente es una parte importantísima, es una parte que ha ido ganando muchísimo peso en relación a la certificación. Nosotros, por ejemplo, antes apostábamos evidentemente os podéis hacer una idea, que controlar en toda la provincia de Teruel. Los cerditos se matan todos los días, hay que ir a los ganaderos, hacemos 1.500 inspecciones todos los años. Pues era una parte muy importante de la denominación de origen, sigue siéndolo, pero el marketing y la comunicación la está pasando por la derecha. Estamos manteniendo evidentemente la certificación, pero en lo que tenemos que apostar es por comunicar más y mejor, y cada uno tiene su estrategia y cada uno tiene sus... Es muy difícil, bajo mi punto de vista,
que yo tengo que hacer valer mi producto. Si nos juntamos con una marca, está muy bien, evidentemente, ir todos juntos en una marca, pero luego individualmente tenemos que hacer muchísimo trabajo porque al final lo que se vende es jamón de Teruel, ternasco de Aragón, cerveza Sámbar o lo que sea. Vamos. Sí, de hecho, al final sí que es verdad que puede haber como un sello que unifique, ¿no? Que tienes como una calidad que te avala, pero luego sí que es verdad que cada marca, pues precisamente esa es parte de la magia, ¿no? Que cada marca tiene pues su algo especial y es importante que se transmita como ese algo especial, ¿no? Cada marca tiene algo único, que es lo que le da esa ventaja competitiva, y entonces a lo mejor si fuese solo con una marca perderíamos parte de esa magia que tienen cada una de las marcas. Entonces yo creo que es sumar, ¿no? Pero no dividir. Pienso que es cierto que cada uno tenemos nuestra marca, nuestro estilo de empresa, nuestro estilo de atender y de hacer, y es difícil, sobre todo en el sector nuestro, porque nosotros somos una empresa privada, somos una empresa pequeña y en nuestra denominación de origen pues hay bodegas muy grandes. Entonces, ponernos de acuerdo para gestionar algo así, yo creo que es complicado. Yo lo veo muy sencillo y te explicaré por qué. Porque tenemos un hito histórico que podemos conseguir, que es generar restaurante de cocina aragonesa. Porque dices, oye, ¿cuál es la marca de nuestro contrato? Cocina aragonesa, ¿no? Entonces, si os pregunto, ¿cuántos restaurantes de cocina aragonesa hay en Huesca? Ninguno. Qué tristeza, ¿verdad? Y lo digo yo, que tengo restaurantes. Pues efectivamente, cuando vas a Madrid, vas a ver, oye, hay un restaurante de cocina vasca que en Madrid, bueno, vasca no porque los cocineros van a asesorar más, pero sí gallega, sí asturiana, sí del sur, y dices, ¿y por qué no hay? ¿Escucháis que hay algún restaurante de cocina aragonesa en Madrid? Si alguien lo sabe, levante la mano y dice, sí, yo sé uno. ¿Existe? Ya. Entonces ya tenemos un buen camino, ¿no? Tenemos un buen camino que conseguir. Tenemos un espacio único, que sería una casa, que es un restaurante de cocina aragonesa. Eso nos llevaría, y os digo por qué, porque tenemos un ejemplo. Hoy en día, la estrella que han conseguido en Eduardo Salanova, en Canfrán, está basada en la cocina de Teodoro Bardají, nuestro cocinero emblemático, ¿no? Nuestro cocinero histórico. Y entonces dices, Eduardo Salanova ha demostrado que cogiendo el libro de la cocina aragonesa de Teodoro Bardají, ha conseguido una estrella Michelin y en Canfrán. Joder, maravilloso, ¿no? Pues venga, ya tenemos como un inicio de cómo conseguir, dónde poner en valor todo nuestro producto, que sería nuestro mercado, que sería un restaurante de cocina aragonesa en Madrid, claro. Estoy preguntando yo mucho, pero si alguien del público en este debate tan interesante quiere intervenir, hacer alguna pregunta, totalmente abiertos a poder participar en esta mesa redonda. No sé si alguien tiene alguna cuestión. Bueno, pues mientras se lo van pensando, yo tengo un cargamento aquí de preguntas. Sí, también me gustaría saber, bueno, sí que es cierto que el sector agroalimentario también depende mucho de la situación, ¿no? Y el contexto en el que nos encontramos. Venimos de un 2023, bueno, en el que la sequía ha hecho que la situación sea más compleja, una subida de precios. Ahora que estamos enfilando el 2024, ¿cómo lo ven en el sector agroalimentario en general, pero cómo lo veis también vosotros en vuestros propios proyectos? Bueno, nosotros venimos de un año complicado. Evidentemente, sobre todo en lo que veníamos de unos años complicados para los ganaderos, esto al final es cíclico y ahora pues les toca la parte complicada, les ha tocado a los secaderos con altos precios del despiece, del producto fresco que meten en sus secaderos. Estamos hablando de incrementos muy fuertes y de incrementos en precios que al final no se pueden repercutir en el público. O sea, tú no puedes subir, tú no puedes multiplicar por 2 el precio y que la cosa se quede como estaba, ¿no? No, evidentemente no es así. Yo siempre soy optimista, o siempre digo moderadamente optimista. Cuando las cosas van muy bien soy moderadamente optimista y cuando las cosas van menos bien pues también soy moderadamente optimista. Pero sí, yo creo que sí que el 2024 es un año de vuelta a la normalidad, a no ser que pase alguna cosa rara que nosotros no tenemos contemplada, pero sí es un año de la vuelta a la normalidad. Yo creo que nuestros secaderos, de hecho, ya se ve en este final de año, están volviendo a meter producto fresco en sus secaderos de la forma ya más habitual o lo que debería ser lo normal. Y afortunadamente a nosotros las ventas sí que nos están respondiendo, con lo cual
al final es lo que más marca, ¿no? Cómo que te responden las ventas, ¿no? Y luego muy ilusionados porque será el primer año del cerdo de Teruel, con lo cual, pues bueno, y más cosas. Todo que podamos, pues lo venderemos. María, ¿cómo lo veis vosotros? Pues a ver, nosotros la verdad es que hemos tenido un año muy bueno porque estamos al final en una tendencia alcista que es la del consumo cada vez mayor de producto ecológico. Entonces, claro, cuando estás en un mercado que está en expansión, pues si sabes hacer las cosas bien, pues al final pues tu empresa o tu marca pues va bien. De hecho, una de las cosas, escuchando precisamente al consumidor, hemos abierto un restaurante para dar de comer nuestra carne ecológica porque nos lo pedían mucho. Casa Barceto está en Coscojuela del Sobrarbe, muy pequeñito, pero al final pues para precisamente tener esa parte de cocina aragonesa, de cercanía y dar la carne al consumidor. Entonces, es verdad que este último año ha crecido mucho y tenemos perspectivas de que siga creciendo en el año que viene. Y claro, el tema de los precios, pues bueno, ha habido un incremento alcista increíble en todo lo que es el sector de la alimentación que también nos ha afectado, ¿no? Pero creo que hemos sufrido menos que a lo mejor pues otras marcas o productos de lo que sería pues bueno, el sector agroalimentario. En el caso de las bodegas, porque también ha sido un años horribles, ¿no? Bueno, en el caso de las bodegas pues ha sido un año malo, pues porque la sequía nos ha afectado mucho, la cosecha se mermó, nosotros en nuestro caso tuvimos piedra, hemos dejado 2 viñas sin vendimiar porque las había dejado, estaban muy mal, pero bueno, el producto que tenemos un buen producto después de mucho trabajo en bodega. Pero incremento en precio, sí, realmente algo tendremos que incrementar. No grandes subidas porque el sector está bastante tocado, entonces somos gente bastante prudente, solemos asumir más costes la bodega que repercutirlos al consumidor porque al final los precios si no se disparan y por desgracia, y aun llevándote un poco la contra, el vino pienso que es un artículo de lujo. Entonces, cuando el consumidor va a comprar y va a comprar en la cesta de la compra, no se priva de la leche, los huevos, el aceite, lo que necesita para comer. Pero sin una botella de vino sí que se puede pasar una comida. Yo no lo aconsejo, porque es buenísimo y deberíamos de tomar todos una copa de vino como mínimo en todas las comidas porque nos ayuda a hacer la digestión y es buenísimo. Pero yo me pongo en el lugar del ama de casa que va a hacer la compra y el vino es un artículo que lo dejaría en segundo lugar, no sería un artículo para comprar fijo. Bueno, aconsejan todos los días una copa de vino por lo menos, ¿no? Hombre, sí, eso por supuesto. Y pasando el vino al agua, nuestra preocupación, nuestro sector, aunque os parezca increíble, es el agua. Nuestro gran reto es el ahorro del agua. Hace poco estuve en Murcia y en todos los bares, sobre todo te explican el agua, no abres el grifo cuando es necesario. Y nos decían, ¿sabéis la mentalidad que existe en la juventud que cuando nosotros nos destapan los dientes, abrimos el grifo y corre, ¿no? Ahí imposible. No, tiene una mentalidad. Entonces, para nosotros, el sector agroalimentario no hay cosecha, pero creo que sin agua en nuestro sector no abriríamos la puerta. O sea, nosotros el valor importantísimo, el primer inicio que tenemos es el agua. Sin agua la hostelería no funcionaría. Y dentro de eso, qué decir nuestro sector, si alguien dice, vas a Madrid tienes que reservar si no comes, vas a la montaña tienes que reservar si no comes. Posiblemente los fines de semana. Sufrimos más entre semana porque la gente queremos que es... la capacidad económica de la gente es limitada y cuando nosotros vemos subir las hipotecas, decimos los 300 euros suben la hipoteca, lo quitas del ocio, o sea, el ocio es lo primero que se quita. Entonces, claro, sufrimos por eso, pero lanzamos mensajes de que somos donde se produce la felicidad, donde se convive, donde se está, donde se socializa. Entonces, sabemos que tenemos una herramienta muy fuerte que es que la gente quiere vivir. Y esa palabra vivir, nosotros somos los generadores de esa felicidad, ¿no? Entonces, estamos seguros que la gente acudirá.
Sabía que Carmelo nos iba a dejar ese mensaje optimista para cerrar esta mesa. Muchísimas gracias a los 4 por participar. Leía hace unos días que producir y transformar es la actividad más revolucionaria que existe y sin duda vuestra revolución es todo un ejemplo y es y el modelo a seguir, ¿no? para todas las personas que forman parte y todos los proyectos que forman parte de este sector agroalimentario. Gracias a los 4 por acompañarnos en esta mesa Territorio y Alimentación y vamos a seguir en esta jornada. Hemos hablado de alimentos, pues ahora vamos a ponerlos en valor, que estamos en la campaña de Navidad y evidentemente son los que vamos a apostar. Les dejo ahora con esa segunda mesa, los alimentos de Aragón y la Navidad, que está moderada por la directora de contenidos de la cadena en Aragón, Eva Pérez Sorribes. Adelante. Mientras se microfonan los participantes en esta segunda mesa de tertulia, pues yo les voy a ir contando que ahora lo que nos toca, por fecha y por haber recorrido ya el territorio, pues es poner la mesa. En esta mesa lo que vamos a hacer precisamente es ya trascender al sentido figurado y a la metáfora y directamente poner la mesa de verdad. Les vamos a pedir un primero o un entrante, varios segundos y hasta vamos a permitirnos el lujo de acabar con un turrón o con un dulce que a nadie le amarga, ¿verdad?, para acabar estas Navidades. Vienen fechas que lo que nos toca es eso, poner muchas mesas, así que vamos a intentar hacerlo sin salir del territorio. Y tenemos, como ya han comprobado ustedes, pues oferta que no nos falta ni nos falla para recorrernos el mapa a través de nuestro menú navideño. Así que enseguida vamos a hablar con Sura Ascaso, que nos ofrecerá dulces, seguro, con el responsable de la denominación del Consejo del Ternasco de Aragón, Aldelis, el grupo Aldelis también, y Hermanos Mené, para tener un menú variado, equilibrado y sin salir del territorio. Antes decía Carmelo Bosque en esta primera mesa que nos tenemos que poner en valor no solamente a las empresas y a los productos que tenemos, sino también lo que aspiramos en esta segunda mesa redonda es ponerlos en valor a ustedes como ciudadanos. Antes se decía esto de pienso, luego existo. Ahora yo creo que con este sistema económico que tenemos lo hemos transformado en consumo, luego existo. Y como ciudadanos que somos, no solamente tenemos poder para votar cada 4 años, sino que como ciudadanos y consumidores tenemos poder y lo podemos aplicar decidiendo cada día lo que comemos, por ejemplo, porque somos lo que pensamos y somos también lo que consumimos, lo que leemos, lo que vemos y lo que ponemos en el plato. Así que de eso va esta segunda mesa redonda, que vamos a empezar en cuanto ya estén microfonados, que ya están. Así que gracias, compañeros técnicos. Donde queráis. Sentad, coged asiento donde queráis. Muy bien. Tú eres Alejandro, seguro. Carlos de Aldelis, pues me falta Sura de Ascaso. Y solo nos quedan 2 ya. Alejandro, tú sí, Alejandro Mené, adelante. Y Patricio, que le están poniendo el micrófono y enseguida viene. Ya hemos montado la mesa de tertulia, pues ahora vamos a montar la mesa de Nochebuena, si os parece. Y como tenemos de todo, pues hemos empezado por el principio, que es donde hay que empezar los menús, donde hay que empezar las historias y por donde hay que empezar todo, por el principio. Así que, ¿qué les parece
si empezamos con una verdura, con una ensalada, con una buena hortaliza. Alejandro Mené, ¿qué tal? Buenos días. Gerente de Hermanos Mené, que están en Montañana. ¿Qué hortaliza o qué verdura o qué ensalada o qué tipo de lechuga de temporada nos puedes ofrecer para ir montando este menú navideño? Pues ahora mismo no quepa duda que vamos a hablar del cardo hoy, ya que Sí. Sí, bueno, pues ahora mismo, hoy, vamos a hablar del cardo, ya que es la verdura de temporada, de esta temporada, de Navidad. Y vamos a hablar un poquito de ello desde cuando se empieza la producción, que la empezamos en agosto, cuando se empieza a cultivar, hasta su recogida a principios de diciembre para poder abastecer a la gente en estos días navideños. Cardo, también podríamos hablar de borraja. Sí, exacto. Nosotros hacemos, sobre todo nos dedicamos a la verdura de temporada. En verano tomates, pepinos, calabacines, etc. Y en invierno acelga, escarola, puerro, cardo y sobre todo borraja. La borraja la hacemos todo el año, la hacemos todo el año en diferentes puntos de Aragón por la climatología, sobre todo. Y nada, y ahora nos dedicamos un poco a eso todos juntos. Tengo que decirles, para ponerles en contexto, que la historia de Hermanos Mené comienza con Vicente y Pilar, hortelanos de Montañana que cultivaban borraja y la vendían en Mercazaragoza. Eran los años 80. Y entonces ya sus hijos, Vicente también y Emilio, les echaban una mano, les ayudaban en el negocio. Y también les fue que en 1985 fundaron ya una SAT de Hermanos Mené y empezaron a innovar. Y dirán ustedes, ¿cómo se puede innovar en esto de la borraja? Que la borraja siempre es borraja. Bueno, pues para empezar quitándole los pinchos, que no es poca cosa, pelándola en las bandejas, innovando también, cultivándola, lo acaba de decir él, todo el año y garantizando siempre el producto sano y fresco. Y luego pues fueron ampliando también. Él nos va a hablar de verdura y de esos primeros que tenemos sin salir de casa. Pero es que nos acompaña también un segundo plato, en este caso no es metafórico, un segundo plato que es la carne, ¿verdad? Patricio Pérez, del Consejo Regulador del Ternasco de Aragón. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Porque, hombre, donde esté el ternasco, no sé, que se quite el pato laqueado, ¿no? Por ejemplo. Voy a decir claro, yo creo que la mayoría de los aragoneses también. Nuestro plato es un plato estrella en estas fechas durante todo el año también. Tiene que ser un plato que no debe faltar en nuestra mesa. El ternasco de Aragón es un producto muy característico de nuestra tierra, que lo define el propio nombre de Aragón. O sea, es que no es un producto que hablemos con otro nombre, es que Aragón lo define, ¿no? Y no sé, perdón. Bueno, es un producto y que, bueno, tenemos unos productos excelentes, como bien decía Carmelo, de nuestra tierra. Y el producto, el ternasco de Aragón, como tal, no sé, bueno, yo no puedo decir otra cosa. Tenemos que decir que es un excelente plato y que tiene que estar ahí en todas las mesas de los aragoneses. Una labor muy importante que tenemos por delante nosotros y que llevamos ya tiempo trabajando es que no solamente el consumidor de cierta edad lo tenga en sus platos, sino que lo consuman también la gente más joven, que creo que tenemos ahí un trabajo importante. Lo reivindico en este momento, que yo creo que es importante, pero no solamente el Ternasco de Aragón, sino en general los productos de nuestra tierra. Ternasco, borraja, cardo, todos estos productos están tremendamente ligados a nuestra despensa y, por tanto, a nuestro territorio. Darles algún dato también para contexto en este caso. Estamos hablando de que más de 300.000 ovejas de razas autóctonas aragonesas están adscritas a este Consejo Regulador. Ojinegra en Teruel, Roya Bilbilitana, Raza Aragonesa, Maellana, Ansotana, repartidas además en más de 500 municipios de las 3 provincias, que se dice pronto. Estamos hablando que hay ganaderías en más de 270 localidades por lo largo y ancho de todo el territorio, con lo cual, por eso les decía antes, no solamente los ciudadanos votamos cada 4 años, sino que cada día tenemos ese poder de decidir y elegir como consumidores por qué apostamos, ¿no? de nuestro menú, de nuestra despensa y de lo que comemos. Además me parece una de las primeras carnes frescas
que se reconoció con una denominación específica. Él nos va a hablar y proponer ese segundo plato, pero es que tenemos también para elegir. Carlos Angoy, de Adelis, ¿qué tal? Buenos días. No funciona. Te hago una pregunta rápida. Decía antes que mejor el ternasco que otras carnes que nos vengan de fuera, pero para quien prefiera aves y ahora incluso elaboradas, yo creo que Adelis ha desterrado ese tópico que decíamos que en Aragón teníamos las granjas, pero luego elaboraban y el valor añadido se iba fuera. En este caso, tenemos que decir que también se queda aquí. Aldelis es una marca, se me escucha, ¿verdad? Que es un nombre nuevo de hace 4 o 5 años. Antes era la antigua Casa Matachín, seguro que lo conocéis con este nombre. Y fue simplemente una reformulación o un poco adaptar un poco la Casa Matachín, se veía un poco pasado en el tiempo y era adaptar a los tiempos más modernos. Viene de alimentos deliciosos, Aldelis, básicamente. Como bien decías, y un poco enfocando la Navidad, aunque no solamente estamos aquí, estamos en diferentes gamas de productos y en diferentes canales de venta, es decir, de negocio. Estamos en canal tradicional como pueden ser las pollerías, estamos en canal retail con las grandes superficies, estamos en canal de hostelería, bueno, estamos tocando un poco todo, tanto en refrigerado como en congelado. Es una apuesta también para estos próximos años, el canal de congelado. Y bueno, no olvidamos nunca de dónde venimos. De hecho, tenemos un montón de granjas que nos abastecen aquí en nuestra comunidad autónoma de Aragón. Tenemos aquí también 2 plantas. La primera todavía que la mantenemos está en Merca Zaragoza, que fue el origen de todo. Y la segunda que construimos hace 5 años, que estamos en plaza, y bueno, es una de las más modernas de Europa a nivel de, bueno, pues de elaboración sobre todo de aves, aunque también hacemos alguna cosa de cerdo, pero sobre todo pollo y pavo. Un poco me gustaría compararme en la historia de Aldelis o Casa Matachín, y esto viene del 67, cuando su fundador, Miguel Botalla, empezó en un pequeño puesto con obradores, eso sí, en el barrio del Arrabal. Y bueno, a partir de ahí, en el 67 estamos hablando, empezó a montar más pollerías, 2, 3, 4, al final hasta que dio un salto bueno, quería llegar a más sitios, a más hogares y sobre todo siempre con la calidad de producto. Justo de repente. Bueno, y a partir de ahí surgió la inquietud de hacerlo más grande a nivel industrial, pero siempre con el origen de los alimentos. Y bueno, la innovación creemos que es importante, siempre lo ha sido en Aldelis, hoy es todavía más. Tenemos un departamento que crece, que yo creo que es lo que más crece, es el departamento de I+D y calidad, y estamos innovando muchísimo en todas las categorías de productos. Hablando de la Navidad, hemos desarrollado desde hace 4 o 5 años ya no solamente producto fresco con redondos o rotis, que ya es para asar, calentar el horno y servir, siempre con contamos con ingredientes de Aragón en la mayoría de la parte de los casos que siempre que es posible. Y también hemos sacado una categoría de asados, mismo formato, buscando un poco que la gente tenga tiempo para, en estos tiempos de Navidad, estar con la familia. Un cocinado sencillo e intuitivo. Que para el pavo relleno no hace falta irse al Día de Acción de Gracias ni de Estados Unidos, que lo tenemos bastante más cerca. Pavo, pollo y lo que haga falta. Me encanta la historia de Aldelis porque efectivamente, como ha contado Carlos, empieza en un pequeño obrador del barrio del Arrabal, donde Miguel Botavia empieza haciendo pues lo que hacemos los señores y señoras en sus casas, croquetas, hamburguesas, y luego ya pues innova, le va bien y va dando el salto, creciendo, juntándose con otras empresas hasta llegar a la historia de hoy. Y llegamos al postre ya, que bueno, para muchos es el mejor momento de la comida. Turrón, ¿cuántas toneladas lleva Ascaso? Sura Ascaso, ¿qué tal? Buenos días. Hola, vale. Rondaremos las 12 toneladas de turrón artesano, que la verdad es que es mucho turrón para una empresa pequeña, pero es que además no solo hay turrón, hay muchos otros productos propios de la Navidad. Y aprovecho también para decir que el postre que tú has dicho que era el mejor momento para algunos, pero en algunas ocasiones también se deja como lo último, como algo que no tiene tanta importancia, y es rematar bien o no una comida. O sea, que creo que es muy importante. Y bueno, llevamos esos 133 años, no, me imagino que tú ahora vas a contar alguna cosilla, de pastelería honesta en Huesca, sin movernos. Bueno, creo que con una historia que avala pues eso, el éxito, entre comillas, que tenemos ahora. Algo tiene Huesca con el dulce, ¿eh? ¿Algún secreto hay?
porque lleva escaso ya, me parece que va por la 4ª generación, Sura, me corrige si me equivoco, casi 5ª, desde 1890 en pie, que se dice pronto, pero además llevando el nombre de Aragón, no solamente de Huesca, sino de todo Aragón, por todo el territorio, por toda España también, porque tienen tienda en Madrid. Y seguro que también ustedes lo han podido ver y elegir y hasta comprar en esos rincones gourmet del Corte Inglés, donde también se ofrecen sus productos. E incluso si han ido alguna vez al Museo Thyssen, hay que decir que hay bombones que tienen que ver con la firma de Ascaso. Me han dicho que en Madrid triunfa el marrón glacé de Ascaso, ¿o no? Es un producto que aquí la verdad es que ya se trabaja muy bien y gustaba mucho, pero en Madrid ha sido un descubrimiento porque es un marrón glacé un poco diferente, muy especial, con mucho sabor a castaña, con una textura especial, muy como firme, y es porque ese marrón glacé se confita con mucho tiempo, pues como casi todo lo que hacemos. Eso, tienen que ser cosas a las que se les preste mucho tiempo, mucho mimo, mucha técnica, y entonces se confitan las castañas de 2 en 2, en tul, para que no cojan más azúcar del deseado. Bueno, eso luego se refleja naturalmente en el producto y en la aceptación que tiene. Convertido en algo casi de culto y de moda también, ¿no? Programas de televisión con audiencias millonarias, estrellas Michelin y chefs que parecen también nuevos gurús en la sociedad actual, pero luego cuando elegimos, queremos que elijamos lo nuestro, los productos que estamos poniendo ahora mismo sobre esta mesa navideña. Por eso, ahora en este tiempo de tertulia, yo paso el micrófono a quien queráis, os quería preguntar también si innovamos y mejoramos. Tú has hablado del marrón glacé, cómo hay que combinarlo para que el azúcar no sea demasiado, o las modas a veces nos arrollan y nos pasan por encima. Yo os pregunto, ¿cómo se puede mantener, por un lado, la tradición, el arraigo al territorio y, por otro lado, no quedarse descolgado de un mercado que cada vez es más exigente y no siempre mira dónde hay que mirar? ¿Quién? Es verdad que lo llamativo, digamos, el moderno, el llamativo se suele hacer más. Quiero decir, lo tradicional yo creo que nunca se va a perder. Nunca se va a perder porque al final tienes, en mi caso, ese cardo en Navidad, ¿no? Pues que lo tienes que trabajar, que pelar, que no tiene su trabajo, para hacerlo, por ejemplo, con almendras y piñones, pero sí que es verdad que si yo lo que veo que si un chef o que sale en publicidad o por la tele y saca algo con el cardo, alguna novedad, alguna cosa nueva, pues es verdad que se vende, la novedad se vende. Y lo mismo, pero lo tradicional nunca se va a perder. Lo tradicional nunca se va a perder. ¿Sois de la misma opinión? Sí, bueno, en nuestro caso yo creo que en el de todos sí, y aparte creo que es un valor añadido. O sea, lo tradicional tiene que estar siempre al lado, bueno, o en el mismo surtido que las innovaciones de una empresa, y tiene que ser algo para fomentar. Y el gran reto que tenemos, yo creo, con nuestros productos que pueden ser tradicionales, a veces los enfocamos en que son muy estacionales, no sé, se me ocurre, y creo que el gran reto que tenemos, como todos nosotros como proveedores, es lograr que no sea un nicho, sino que podamos que sean productos con plena disposición para el cliente todo el año. Yo creo que es un poco, y a partir de ahí vendrán crecimientos importantes. Hay que concienciar al cliente, a la gente más joven, y bueno, a base también de innovación y calidad, yo creo que es fundamental. Tienes que tener un producto diferencial para que te lo compren durante todo el año, que es el objetivo. Al final queremos vender más. El Ternasco innova, yo lo sé porque bueno, hemos hablado hace ya mucho tiempo de croquetas de Ternasco, de bocatas de Ternasco. Sí, yo creo que se ha popularizado y ya hace muchos años que ha dado el salto de lo del BBC, bodas, bautizos y comuniones. Totalmente, no sé, sí, creo que se oye, ¿verdad? Sí, la verdad es que en el Ternasco de Aragón intentamos pues todos los años tener algo diferente. El Ternasco de Aragón es el mismo que hace 2000 años.
producto sigue siendo el mismo y un producto muy, muy apreciado, pero tenemos que innovar y, como bien decías, hay que nuestro caso, nuevos cortes, es decir, que no se consuma solo la paletilla o la costilla, pues que se consuman pues otras, el cuello, por ejemplo, que era algo que estaba muy denostado hasta no hace mucho, pues ahora es algo que intentamos que se consuma en mayor cantidad, es un precio más asequible. El tajo bajo lo llamamos churrasquitos. Siempre buscamos innovación en ese sentido, pero también innovación en la comunicación. Es muy importante para llegar al consumidor, a lo que decía, al consumidor más joven. Tenemos una campaña de promoción que comenzamos hace 2 años, que la hemos denominado La Carne Rosa, y la hemos intentado ligar a la salud. Como bien decía antes una compañera aquí en otra mesa redonda, el consumidor actual está muy preocupado por la salud y hay que llegar a ese segmento de población, y es fundamental comunicar bien para que sepa exactamente por qué debe consumir esos productos, no solo por la tradición o porque le guste, sino por otros beneficios que le pueda aportar. Sí, fijaros si es curiosísimo lo que hablabais de estacional o no, o lo que hacen las influencias o las prescripciones o las modas. Por ejemplo, en un producto que seguro que todos estáis oyendo estos días, que es el panetone, se ha puesto tan de moda que, bueno, creo que todos los que nos dedicamos a hacerlo estamos absolutamente desbordados. Pero es que en nuestro caso hacemos panetone todo el año, porque es un producto que se hace con una masa madre que hay que mimar, hay que cuidar cada día muchas veces. Es como tener un bebé y se tarda mucho en hacer un panetone, en hacerlo bien, un auténtico panetone que luego sea muy digestible, que para la salud sea bueno, 100% natural. Bueno, pues eso que está todo el año, de repente se ha puesto de moda y ahora es una cuestión de vida o muerte. O sea, no comer panetone estos días es como si nos fuera a pasar algo. Se puede hacer lo que se puede hacer. Afortunadamente, pues eso, es artesanal y tienen que entender el personal que lleva su tiempo. Como es lo mismo que nosotros nos basamos en la tradición, investigamos para hacer nuevos productos, siempre basados en un principio francés de la gourmandise raisonnée, para que sea un producto que dé placer, que guste, pero con lo más saludable posible, con el menor azúcar, la menor cantidad de grasa, etcétera. Estaba pensando que si acaso ha conseguido que el pastel ruso sea aragonés, lo del panetone es pan comido, ya. Seguro que también, bueno, el panetone hacen también la corona catalina de Aragón, que esto ya es ligarlo al territorio, no, es más de lo más. Eso, sí, ese es un productazo del que creo que nos tenemos que sentir orgullosos. La verdad que nosotros sí que, vamos, solo faltaría, pero creo que todos, porque sí que recuerda siempre lo de Aragón, y además se hizo en un momento muy importante porque participamos 25 chefs y pasteleros de España en exclusiva para un libro del Thyssen, y allí había que hacer una creación basándonos en un cuadro, en una obra de la colección del museo. Y naturalmente, estando Catalina de Aragón allí, que era hija del rey Fernando el Católico, es donde nos fijamos y tratamos de crear un postre que se basara en productos que se daban en el momento, que en aquel momento Catalina lo hubiera podido probar. Y la verdad que salió un producto maravilloso y que además eso va incluso fuera de nuestras fronteras, porque en el Thyssen se vende, aparte de nuestras tiendas, lógicamente, y muchos extranjeros lo llevan, lo conocen y bueno, ahí a poquitos, pero va calando Aragón, Huesca, va calando fuera. Bueno, la corona era muy extensa en sus momentos de gloria, con lo cual llegaba hasta Italia. Nos sirve el panetone también, casi como indicación geográfica protegida que tiene el ternasco. Pero habéis mencionado creo que dos o más, el tema de la salud, que me parece fundamental, porque ahora, en fin, vienen días que así de entrada, si nos lo montamos regular, muy saludables no son. Entonces, ¿cómo lo hacemos o cómo lo hacéis vosotros para que vuestros productos tengan también esa bandera en un momento en el que crecen las intolerancias alimentarias, las alergias, las celiaquías? Quien no es al gluten es a la lactosa, y quien no es vegetariano, vegano y no sé cuántas cosas más. ¿Esto cómo lo lidiáis? Pues nosotros investigando mucho
tratando, como te digo, pero que esa teoría, que ahora tiene un nombre más bonito, pero era eso, la pastelería honesta, que ya en tiempos de mi abuelo trataba de hacerse así, con primero materias primas buenas de verdad, o sea, porque todos decimos que son muy buenas, pero tienen que ser realmente buenas, de primer nivel, y reformulando a veces aquellas cosas que, sin perder la tradición, pues les bajamos los niveles de, digamos, lo que es más perjudicial. Es verdad una cosa, que hay productos que no se pueden cambiar o no se pueden cambiar mucho porque perderían su esencia. Entonces, a ver, no nos alimentamos de, por ejemplo, de turrón o de dulces. Es comer con moderación, como todo. Y lo que se coma, que sea bueno, de calidad. Creo que no hay más recetas. El ternasco también tiene propiedades positivas para la salud. Bueno, pues un poco lo que estaba comentando aquí la compañera. Pues básicamente lo que hay que decir, nosotros llevamos 15 años con la Universidad de Zaragoza realizando investigaciones con nutricionistas, médicos, veterinarios, y hemos conseguido demostrar, pues, quitar ciertos mitos del medio que hablaban que el consumo, pues bueno, de cordero era, en cierto modo, te lo quitaban de las dietas, te lo siguen quitando las dietas. Ahí estamos intentando luchar para que no lo quiten, pero bueno, eso es otra guerra diferente. Pero sí que se ha demostrado que el consumo de ternasco de Aragón en unas dietas equilibradas, sanas y variadas, eso siempre lo dicen los nutricionistas, no es malo. Todo en su justa medida es bueno. Entonces, pues bueno, yo creo que no hay nada malo, simplemente hay que saber medir las proporciones de lo que se consume. Bueno, que sepan que hasta la borraja, que estoy yo viendo la página web de Hermanos Mene, me enteré ayer, tiene propiedades quimiopreventivas. Esto me lo tienes que explicar. A ver, tiene propiedades, está estudiado que tiene... A ver, tampoco es una cosa en gran escala, pero sí que previene un poco el cáncer, previene enfermedades, las alergias, pues es un poco como un medicamento natural que sí que está estudiado. Además, estamos con ello también poniéndolo en marcha con el CITA. Y bueno, nuestro producto es fresco, es saludable totalmente, no puede faltar en ninguna dieta. Y es verdad que, pues, bueno, todo lo que le eches después, porque hay algunos chicos pequeños que dicen, no me gusta la verdura, y se la hace su madre con jamón, bacon y todo. Y entonces pasa, ¿no? Les pasa. Entonces ya no es una verdura que entra en dieta. Pero bueno, sí, en punto de venta nuestro sí que es verdad, pues que una vez pasado las fiestas, nosotros pues mayor venta tenemos. O sea, que cuando te pegas el atracón de cenas navideñas, de Nochebuena, pues es lo que quieres, ¿no? Que un plato como borrajica el día después de Navidad no puede faltar. Pues entonces ahí estamos. Pero con gambas o con almejas también es buenísima para una Nochebuena, una Navidad, una Nochevieja y todo. Y yo lo de la salud también se lo pregunto a Carlos de Aldelis porque, está claro que vosotros estáis en esto. Viendo vuestra página web tenéis pestañita para sin gluten, pestañita para vegetarianos, veganos. O sea, al final es nicho y cuota de mercado importante, entiendo también. Sí, bueno, y cada día más. O sea, nos asombraríamos todos de los estudios de mercado que tenemos, de la gente lo que quiere encontrar en un producto. Llevándolo un poco a nuestro campo, que es Aldelis, es carnicería, ¿no? Por llevarlo así, que tiene que estar etiquetado, porque todo tiene que estar etiquetado con una trazabilidad, un lote, un óvalo sanitario y demás, que ayude a trazar todo el origen de la carne, el envasado, elaborado y demás. Buscamos, el departamento de I+D tiene una inversión importante, buscamos el etiquetado limpio, se llama la etiqueta limpia. Es decir, tenemos que hacer un trabajo tenemos este producto con este tipo de nitritos, no sé, tenemos unos conservadores, cosas que podemos o no quitar, pero cada vez hay que quitar muchísimas más cosas, posibles trazas que puedas tener de contaminación cruzada y demás a nivel de fábrica. Y bueno, nuestro trabajo es, y lo estamos consiguiendo, llegar a más gente a raíz de limpiar la etiqueta. No puede ser pollo o pavo fresco, pues porque al final está elaborado, pero cuidamos mucho el tema del sin gluten, el tema de sin colorantes, porque cada vez la gente lo demanda más. No solamente, bueno, me paro también el bienestar animal, que también en nuestro caso es muy, muy, muy importante. Estamos acreditados en nuestros 2 mataderos y, bueno, a día de hoy es fundamental. El tema de bienestar animal, la trazabilidad, etiqueta limpia. Ahora vas por el supermercado, por ejemplo, y te encuentras a cualquiera con una aplicación de yuca o
bueno, sí, eso, principalmente yuca, que vas con el QR del producto y se salta el Nutri-Score del alimento que sea. Y bueno, hay categorías A, B, C, D, E, y hay productos que no puedes, es imposible tener una A, pues porque al final la sal penaliza, la grasa también penaliza, hay elementos como el jamón que es imposible tener una A o una B, o sea, pero tienes que tener muy en cuenta esto cuando desarrollas un producto y lo vas a poner en el mercado, porque la gente ya, aparte que el packaging es un 30% de orientación a la compra, creemos que te entra por los ojos, sensación de llenado, bueno, me impresiona mucho, lo compro. Aparte luego ya está el tema del etiquetado, que la gente ya vuelve el producto y lo mira cada día más. Que cada vez somos más exigentes al final, ¿no? Está claro que pedimos salud, que pedimos calidad, pero es que encima pedimos precio. Y tenemos la cesta de la compra como la tenemos, con la inflación que se está luchando ahí para contenerla, que afecta sobre todo a los alimentos en este sentido, y luego ya encima tenemos los imponderables del campo que también repercuten y los costes que vosotros sufrís. ¿Cómo se consigue en un momento como este un precio asequible o por lo menos atractivo para ser una buena oferta para los aragoneses? Pues digamos que renunciando un poco a... O sea, equilibrando un poco, no repercutiendo, nosotros tampoco podemos repercutir el coste que ha habido de materia prima, imposible. Y bueno, ahí aguantando el tirón a ver si se va regularizando. Lo que está claro es que no se puede, es premisa fundamental no bajar calidad. No, en nuestro caso, desde luego, no cambiamos una fórmula para reducir costes. Eso Por ejemplo, ¿el azúcar ha subido? Sí, sí. ¿Cuánto ha subido, más o menos? Hubo un momento que el 20 y tantos %, casi 30%. La mantequilla subió mucho, todo. En la almendra hemos andado bien, pero también hay que estar muy espabilado para encontrar almendra a un precio razonable, de la calidad, que además con esto de la almendra habría mucho que hablar. Aquí en Aragón hay buenísima almendra, pero luego digamos que el proceso no acaba de terminarse. Bueno, pues eso, la almendra se ha mantenido más o menos, pero tiene que ser todo de la misma calidad, con lo cual un poquito ha habido que repercutir naturalmente. Lo de caro barato estamos en lo mismo. Si según lo que ofreces, pues no es tan caro, ¿no? Si un producto cuesta hacerlo, un panetone cuesta hacerlo 4 días, eso tendrá que tener su coste, lógicamente. Coste, está claro, y además hay que valorar las cosas que se hacen y que hacemos. Los piensos ya, vamos, con la sequía ni te cuento. Terrible. Pienso, paja, energía, las empresas, cámaras de refrigeración, es que es increíble y no se ha repercutido todo. El precio del producto ni mucho menos. Pero no hablamos más de un 5% a lo mejor, pero claro, todo eso en la cadena se va quedando lo que no puede repercutir al final. Escasez de producto, porque en nuestro caso ha sido, como toda la agricultura y la ganadería, un año por el tema de lluvias nos ha afectado. Por lo que sea, el ganado, bueno, más o menos los técnicos tenemos un poco una idea de qué ha ocurrido. Ha habido menos apariciones, que se llama así, menos corderos, y eso se ha reflejado en la oferta al mercado. Como en el campo, que uno mira al cielo y dice, a ver si llueve hoy, pero no llueve, y pasa un día y pasa otro, y cuando llueve es cuando no tiene que llover, y al revés. Bueno, eso, lo de la climatología lo dejamos aparte porque eso no puedes contar con ella. Así que es verdad, pues mira, en el caso pues, del cardo y la borraja y todo lo que estamos haciendo, pues ya habéis visto cuando ha venido el frío, hace 2 días, o sea, llevamos 2 días de frío. O sea, el Puente de la Constitución te podías haber ido a la playa, que había gente que se estaba bañando. Entonces, el precio en nuestro caso lo pone el mercado. Como dice mi compañera, pues es verdad que te tienes que lucir un poquito en lo que es pues el producto, en que tenga categoría, en que pues ponértelo un poco pues para que así tengas mayor venta y producción, pues la que puedes. ¿Qué pasa? Que el precio no es el doble que el año pasado, no ha repercutido mucho. Sí que es verdad pues que algo pues le vas metiendo, y sobre todo en nuestro caso, en nuestro
de la agricultura hortícola en Aragón es una pena, pero estamos quedando pues, muy pocos. Es que otro tema es el relevo generacional, ¿no? Cuarta generación en Ascaso, casi quinta, lo hemos dicho porque hay que destacarlo. En la vuestra también habéis evolucionado, menos mal, con relevo, pero no es tampoco una asignatura fácil para casi nadie. Y lo de los precios, yo no sé si es más fácil contenerlos, Carlos, cuando en una empresa como Aldelis controláis todo el proceso desde el principio hasta el final. Bueno, yo creo que la teoría parece fácil, pero es que ni aun teniendo todo el origen, desde los piensos incluso hasta el pollito que crece, la granja, el matadero, la elaboración, el envasado, es un circuito 360, pero es que ni aun así puedes. Aparte, como decía mi compañero, que el precio lo pone un poco el mercado, es triste, pero es así, porque si tú no estás en el mercado o no estás en la horquilla que te marca el mercado, no vas a vender. O sea, el primer estudio que tienes que hacer es qué hace mi competencia, ¿no? Y a partir de ahí tomar decisiones. Siempre está claro que tienes que tener unos márgenes o donde tener claro que no puedes bajar, porque al final es tu margen empresarial, pero tal y como decían mis compañeros, en nuestro caso no hemos podido repercutir todo durante estos 2 años. Bueno, ya se juntan muchas cosas, ¿no? Estuvo el COVID, luego está la inflación, ahora está la crisis, hay una crisis, el año que viene otra crisis. Bueno, estamos así y la pena es que no se puede repercutir todo lo que las empresas hemos sufrido. Entonces, a partir de ahí hay que ser consecuente, mantener el producto que queremos mantener nosotros, que en nuestro caso, como decía, Aldelis se preocupa mucho de un producto de calidad, y no repercutirlo, o por lo menos repercutir lo menos posible, y sobre todo en fechas como la Navidad, por volver un poco al tema. Si te pasas, o sea, aparte que no es competitivo en el mercado, no vamos a vender, y también queremos que la gente que nos compra todo el año otras categorías de producto nos busque en el lineal y seamos un producto que se pueda permitir la mayor parte de la gente, bueno, o todo el mundo en general, quiero decir. Entonces hay que tener un poco de cuidado y ser un poco también honesto y consecuente. Bueno, pues llegado a este punto, que ya es la hora de decir casi adiós, yo no quiero despediros sin que os mojéis un poco y me digáis qué hacemos de menú. Venga, vamos a irnos con el menú montado para Nochebuena. Borraja o cardo, tú cómo no hacemos el ternasco, o el pavo, pollo, de qué relleno, y el postre, claro, Ascaso. Así que venga, empezamos por el primer plato. Por el primer plato. Bueno, pues lo que yo conozco, un poco por mi casa o por los alrededores, se hace, o sea, es el cardo. ¿Qué pasa? Que a mucha gente, o a la mitad más o menos le gusta, pues sopa. O sea, yo creo que es así en mi casa y en muchas. Entonces, el cardo se suele hacer pues con almendras y piñones, como he dicho antes, y con su salsa. Y si no, pues una sopa de pollo o una cosica y nada más. Pues para eso nos vamos al Aldelis. Para la sopa y para el pollo, pavo, ¿qué? Bueno, aparte del típico pollo, ya sea broilero de más o un pavo asado, yo me encantaría este año por una pularda, o que hacemos unos rellenos espectaculares de la pularda, como puede ser con trufa y setas de trompetilla, o un pollo campero, que también está con setas y con frutos secos, y me parece un buen segundo plato. Venga, ya tenemos primero, segundo para elegir. Bueno, pues de segundo la paletilla asada, pero ¿qué voy a decir yo? Pero también se puede coger una pierna, pedir que te la deshuesen y cortarla a dados. La puedes sofreír. Primero sofríes unos ajos, retiras los ajos, sofríes la pierna, los dados y poco más. Se hace si quieres una salsa para acompañar o no, no es necesario. Y pues bueno, acompañándolo de alguna verdura o de alguna cosa que te apetezca que acompañe al Terrasco Aragón. El asado, por supuesto, las patatas. Eso creo que es Las básico. patatas son imperdonables. Imperdonables. Como el postre. Yo no voy a decir que estén mejor que el Terrasco Aragón, pero bueno, son imprescindibles las patatas. ¿Y hay que dejar hueco luego al dulce? Bueno, claro, porque será dulce. Por supuesto, entiendo. hombre. Bueno, puede ir también chocolate con sal alguna también. Fruta, está muy bien. Pero yo haría una mezcla, pondría un poquito de turrón clásico, tradicional, de mazapán, que puede ser, bueno, el blando, el duro, por supuesto, si se quiere, pero mazapán de yema tostada o yema imperial, algo así, y mezclaría con un poquito de chocolate, un trufado dulcei, que es chocolate rubio, o un tonka, que tiene un punto exótico muy, muy rico, muy equilibrado, y si acaso una corona catalina de Aragón cortada a rodajitas muy finas, con la copa de buen cava aragonés al final, y vamos, del 10. El panetone lo dejaría para enero. Venga, pues el panetone para enero.
Yo lo compro ya. Bueno, pues nos vamos con la mesa puesta y con el menú hecho, así que solo nos quedan ya escuchar las conclusiones, que nos las va a contar el presidente de la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Aragón, Luis Villamayor. Acto seguido cerrará esta jornada el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, y luego ya iremos a la foto de familia y al sorteo, pero bueno, ya subiré después para recordárselo. Así que muchísimas gracias por esta mesa tan bien puesta y por este menú tan atractivo y saludable. Y feliz Navidad. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. La verdad es que estamos empezando ya a salivar, como decía Carmelo Bosque, un poco pronto, ¿verdad?, para pensar en la comida, pero en esta jornada tan extraordinaria que estamos teniendo hoy, recordando eso tan importante que tenemos en Aragón, que son nuestros alimentos nobles de Aragón, hemos comenzado hoy la jornada con una apertura por parte del director general de Promoción e Innovación del Gobierno de Aragón, Juan José Orries, que nos ha trasladado algo esencial, la importancia del tiempo. Yo creo que ha transmitido muy bien Juan José lo más importante para valorar la alimentación, y es dedicarle tiempo. Estamos en un mundo, como él decía, llenos de prisas, corriendo de un lado para otro, y qué más importante que dedicar tiempo para alimentarnos correctamente, para dedicar salud a nuestro cuerpo y al mismo tiempo poder socializarnos a través de la alimentación y, lógicamente, también cuidar lo nuestro, cuidar nuestro territorio, cuidar a nuestros agricultores y nuestros pueblos que nos dan de comer esos productos tan tradicionales que nos permiten, juntos como sociedad, disfrutar y poder también dar los medios de trabajo a nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Después de la apertura del director general, hemos podido disfrutar de dos mesas muy bien orientadas. La primera de ellas, esencial para nosotros, como es la alimentación y el territorio. Ahí hemos podido escuchar, por ejemplo, a Ricardo hablándonos de la importancia del jamón de Teruel para toda la provincia de Teruel. Es impresionante cómo jamón de Teruel consiguió ser la primera denominación de origen en España, y cómo no han parado en toda esa innovación y, de hecho, escasamente hace poco tiempo han conseguido una denominación de origen para la propia carne de cerdo de Teruel, que además es la cuadratura del círculo, ¿verdad? Porque al final crear carne de calidad, como está haciendo todos los productores de Teruel, es algo complejo, no es sencillo ponerlo en valor. Hay que tener en cuenta que el jamón pasa muchos años, mucho tiempo madurando, y eso financieramente también es complicado. Entonces es necesario poner en valor el resto de la carne del cerdo, y eso se consigue saliendo fuera y explicando que esa carne es tan de buena calidad como el jamón. Y eso es un éxito que ha llevado a cabo desde un punto de vista de innovación, en este caso la denominación de origen de jamón de Teruel. Nos ha explicado cómo hay 68 municipios donde es relevante, esencial, todo lo que es la producción porcina. Es importantísimo reconocer que esos 1000 empleos que genera en Teruel, una provincia que ya sabéis que tiene escasa población, que tiene un territorio enorme, con lo cual para todos nosotros como aragoneses, cuando comemos jamón de Teruel, estamos colaborando con todos los productores de Teruel, y eso es importantísimo para todos. También hemos escuchado a María Gómez explicándonos la importancia de todos los productos ecológicos, en concreto la carne, un producto tan difícil de cuidar y de garantizar que sea ecológico, de la mayor calidad, y me ha llamado muchísimo la atención la cantidad de diversos clientes o de diversos consumidores que se decantan por la carne ecológica, por ejemplo, los deportistas de élite, ¿verdad?, que están buscando allí una alta proteína. También las personas que por prescripción médica han tenido alguna enfermedad y se dirigen a esa carne ecológica precisamente por garantizar que es libre de cualquier tipo de medicina animal, por así decirlo, ¿verdad?
Y bueno, ese gran producto que estáis haciendo en Carnísima, María, la verdad es que es muy positivo verlo y saber que viene de ganado de aquí. Como bien decías, qué importante para el consumidor saber exactamente de dónde viene ese ganado, que no viene de China, ¿vale? Es de aquí, ¿eh? Luego también ha sido muy interesante escuchar a Susana, que está por aquí también, ¿verdad? Al final el vino, qué importante, qué recorrido tan impresionante ha tenido el vino desde que hacíamos vino de mesa en Aragón, ¿verdad?, en los años 80, ahora que somos la comunidad o una de las comunidades en España con mayor número de denominaciones de origen. Esa denominación de origen, Campo de Borja, tan importante, que nos ayuda a explicar y a evolucionar. Impresionante como has explicado esa importancia de ir orientando el vino al consumidor, sobre todo, por ejemplo, en verano, ¿verdad? El poder hacer un vino que tenga estructura, pero que al mismo tiempo sea más fácil consumir, con esos calores, el saber que tanto en mesa como en barra, en estos momentos hay vinos de Aragón que se consumen perfectamente. Impresionante también poder contar con cava nuestro, ¿verdad? Qué importante poder brindar estas Navidades con cava de Aizón, ¿verdad? Y bueno, quiero decir, tenemos la diversidad, estamos viendo hoy la diversidad de productos de Aragón Alimentos Nobles, todos ellos socios de la Asociación de Alimentos de Aragón, en la cual nos agrupamos toda la industria para tratar de sacar una bandera común. Habéis podido comentar en la mesa la importancia de crear una marca única, cómo compartir entre todos y cómo apoyarnos entre todos. Aragón es una tierra de colaboración, es una tierra de sumar. Todos juntos podemos colaborar en poner nuestros alimentos, nuestro territorio en la mesa de todos los consumidores españoles y los consumidores internacionales. Todos conservando nuestra identidad, todos conservando aquellas peculiaridades de cada uno de nuestros productos o de cada una de nuestras empresas familiares o de cada una de nuestras cooperativas. La diferencia nos enriquece, pero al mismo tiempo el ir juntos debajo de una bandera, debajo de un paraguas común como es Aragón Alimentos Nobles, nos ayuda a todos a salir fuera. Carmelo ha hecho una exposición espectacular de la importancia de la gastronomía para poner en valor lo nuestro, nuestros productos alimentarios. Carmelo es un firme creyente en lo importante de la calidad del producto, es un firme defensor de dar al cliente lo nuestro. Al final, los que nos visitan de fuera, ¿qué buscan? Buscan conocer Aragón, buscan meterse en nuestra cultura. ¿Qué mejor manera contar con un chef estrella Michelin que a los que nos vienen a visitar le pueda dar lo nuestro, nuestro producto, todo aquello que hemos disfrutado desde que éramos niños y que forma parte de nuestra cultura aragonesa? Ojalá consigamos desarrollar, ¿verdad?, la cocina aragonesa para que todos los ciudadanos de España y de fuera sepan identificarla con claridad. Sí que es cierto que siempre hablas con pasión de lo nuestro, qué importante la pasión a la hora de disfrutar, de vivir y de poder creer en lo que nosotros somos y en nuestra cultura. Has dado un ejemplo del conocimiento, ¿verdad?, de toda esa gastronomía, de generosidad. Hablas siempre mucho de lo bien que se come hoy en día en la montaña y eso es un cambio esencial. Es cierto que la alta gastronomía se ha desarrollado y se ha desplazado, ¿verdad?, todo lo que es la montaña. Eso en ocasiones en Huesca ciudad lo notamos un poco porque vienen un poco menos a comer a casa nuestra, ¿verdad? Pero bueno, al final la generosidad es precisamente compartir entre todos esa gastronomía, saber que cuando nos visitan de Madrid para esquiar, para el sol del Pirineo, tienen sitios en estos momentos como el Callizo o tantos otros donde disfrutan fantásticamente y se llevan el mejor recuerdo de Aragón y sabemos que esas personas luego en Madrid o en sus zonas de origen van a ir a buscar ternasco de Aragón, van a ir a buscar cava de Aragón, vino de Aragón y todo ello. La segunda mesa también ha sido extraordinariamente interesante, es cuando hemos empezado a salivar ya, ¿verdad? Y es la riqueza que podemos crear en una comida como es la navideña, ¿verdad? Hemos podido escuchar allí la importancia del ternasco de Aragón y cómo está fidelizando a cantidad de pastores en todas nuestras zonas rurales, presentes en más de 500 municipios, 300.000 ovejas. El ganado extensivo en Aragón, señores, es algo esencial para nuestro territorio.
Luego nos lo podrá explicar también el consejero de Agricultura, pero hay que cuidar ese territorio. Ganado extensivo es algo muy importante para nosotros. Son momentos difíciles para ellos también porque las materias primas están subiendo de precio. Hacer un ternasco de calidad como estamos haciendo en Aragón es complejo, pero afortunadamente es uno de nuestros productos estrellas que no puede faltar en una cena de Navidad. Cuando nos visitan de fuera nuestra familia, nuestros amigos, qué mejor que recibirles con lo que han comido siempre. Qué mejor cuando vuelven a casa de recibirles con lo nuestro, con nuestra cultura y nuestros alimentos. Y el ternasco de Aragón, desde luego, ahí no puede faltar. La borraja, ¿verdad? El cardo, algo tan importante para Navidad. Ricardo Mené nos ha explicado muy bien todos los productos de la huerta que podemos meter en el primer plato. También muy interesante escuchar a Carlos todos los derivados, ¿verdad?, del pollo, por ejemplo, del pavo y muchos de esos productos que también podemos incluir en un menú navideño. Y, como no, escuchar a Sura Ascaso con todos esos dulces de los que hacéis bandera, de los que desde luego tenemos un reconocimiento en toda España. La verdad es que estáis poniendo a Huesca en lo más alto del pabellón y la pastelería de todo Aragón en lo más alto. En Aragón tenemos una pastelería, unos dulces extraordinarios y es estupendo poderlos compartir en familia y poderlos compartir con el resto de España y del mercado internacional. Sin más, agradecer mucho como Asociación de Industria Alimentaria este acto. La cadena SER ha manejado fantásticamente bien y ha orientado muy bien estas mesas. Desde luego la Dirección General ha acertado fantásticamente con este evento y la Consejería. Y la Asociación de Industria Alimentaria está al servicio de todos vosotros. Habéis podido ver la diversidad de industrias y de empresas que tratamos de acercar el campo y el territorio a las mesas de todos los consumidores. Estamos entusiasmados con un consejero que nos está hablando de la importancia de la alimentación. Yo no recuerdo haber visto con tanta claridad una apuesta tan firme por lo nuestro, por la alimentación, y por ello me gustaría dar la bienvenida al señor consejero Ángel Samper y simplemente dejar en sus manos la finalización del acto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias a casi todos los que estáis aquí, amigos, que os considero a casi todos. Y efectivamente, siguiendo el hilo que me ha dejado Luis, es la alimentación, la correa de transmisión de esta consejería es del minuto número 1. ¿Por qué? Pues por orden lógico, porque detrás de la alimentación está todo lo que hacemos, todos los actores del territorio. Y yo digo que cuando llegamos a la parte del problema, que es grave en el territorio, hace 3 días le decía al ministro y al resto de consejeros en la conferencia sectorial que no se olviden que hoy en el territorio hay un gran desánimo y una desmoralización extraordinaria en los activos más importantes que tenemos en el territorio. Y cuando hablo de los activos no solo hablo de agricultores y ganaderos, porque en ese maridaje está la agroalimentación, está la transformación y está aquí presente lo que es la restauración, porque formamos todos un equipo. Y yo decía que tenemos que cuidar con mucho mimo todo lo que hacemos y sobre todo, que lo pongo en valor y lo digo reiteradamente, que no se ideologicen las cuestiones de comer, porque los activos que tenemos en Aragón hemos conseguido que la cadena agroalimentaria a nivel nacional estemos en el ranking número 1, arriba de todo. El motor de Aragón hoy es la agroalimentación y hay que recordarlo, porque estamos hablando de la alimentación, relegando siempre frente a cuestiones como la automoción u otras actividades productivas, que son muy importantes y muy notables y muy a tener en cuenta, pero la agroalimentación no está en el lugar que se merece. La parte presupuestaria, este consejero ya ha luchado desde el minuto número 1 para posicionar y hemos elevado el presupuesto de la consejería, que me han quitado medio ambiente, pero ha aparecido alimentación como
nota estelar de la consejería. Y hemos elevado sustancialmente el presupuesto, pero con todo lo que ahora vengo del CITA, que teníamos el consejo del CITA, con todo lo que hemos aumentado el presupuesto sigue siendo muy poco. Y hemos aumentado un 40% el presupuesto que había de fondos propios en Aragón, y sigue siendo muy poco. Pero para eso, para llevar la alimentación en toda su extensión, y aquí tenemos el clúster de porcino, un ejemplo claro, Eduardo, presidente del clúster, y me apuntaban, sí, pero el porcino, sí, pero la ganadería intensiva. Bueno, esa demonización lleva a que pongamos el punto en la I en determinadas producciones con toda la exquisitez que estamos haciendo, también en la ganadería intensiva, y que hay que hacerlo mejor, porque hay que hacerlo mejor, en los aspectos que podamos corregir, porque todo es corregible, en toda la actuación humana tenemos que corregir muchas cuestiones. Pero tenemos que aprender los aragoneses a poner en valor lo extraordinariamente bien que ya estamos haciendo. Aquí está el presidente de la Alianza Agroalimentaria, estamos teniendo un trabajo coral también para poner en valor la alimentación, porque tiene que haber una estrategia de comunicación. Algo mal estamos haciendo cuando necesitamos una estrategia de comunicación para llevar a la sociedad algo que ya estamos haciendo bien. Y por eso decía en el Consejo de Gobierno, hace unos consejos de Gobierno ya, recién incorporado al Gobierno, que necesitamos una estrategia de comunicación a la sociedad y un espacio, decía, de difusión continua del conocimiento del medio rural al medio urbano aquí, en Zaragoza, donde tenemos el problema. Es normal que cuando en la escuela a los niños les preguntamos, dibuja un pollo, lo dibujen sin pluma, que decía nuestro amigo Fernando Luna en el Centro de Innovación. Eso está ocurriendo. Tenemos que tener una acción didáctica y tenemos que empezar ya, porque alimentarse lo hacemos 4 o 5 veces al día. Tenemos unos alimentos en Aragón, aquí tenéis el elenco, y esto es solo un pequeño ejemplo de lo que hacemos, extraordinario, y los aragoneses yo creo que no somos conscientes de todo lo extraordinariamente bien que se está haciendo en Aragón y que tenemos que hacer mejor, porque tenemos que publicitar mejor lo que hacemos, llevarlo mejor con la restauración, con los extraordinarios sellos de calidad en la restauración que tenemos, las estrellas Michelin, y no solo las estrellas Michelin, sino los extraordinarios cocineros que tenemos y todos los restaurantes que tenemos. Bueno, el activo es impresionante en Aragón. Pero tenemos que empezar a trabajar y solo hay una fórmula, hacerlo coralmente. El día 10 tenemos con el porcino, con el clúster de porcino, un trabajo coral a nivel nacional, como líderes que somos a nivel nacional. Para que esa exquisitez de haber logrado que Aragón, este es un ejemplo, somos líderes en porcino, vamos a serlo con todos los parabienes con que lo está haciendo el porcino, y ese liderazgo lo vamos a extrapolar a la sociedad para decir, bueno, no demonicen un sector que somos muy propios los aragoneses de esto. Hacemos cosas bien y nos pegamos tiros al pie. No, la ganadería intensiva, bueno, si algo hace mal la ganadería intensiva ya lo vamos a corregir. Pero da la casualidad que la voluntad del clúster es precisamente, yo he dicho, no puede haber ideologización de las cosas de comer. ¿Por qué lo digo? Y lo digo en las Cortes, y lo vuelvo a repetir. No podemos vivir en el mundo yupi. La responsabilidad con todo lo que hacemos tiene que estar. Y cuando hablamos de responsabilidad hay que cuidar exquisitamente el agua, el aire,
y la tierra. No podemos contaminar. Y eso lo tenemos en el ADN, pero eso se hace con responsabilidad. Claro, como todos tenemos un grado de responsabilidad y esto es interpretable, ¿cómo podemos interpretar esto? Pues con el aval científico. Tenemos ahí el CITA, ahora con el aval científico. Todo lo que no viene con el aval de nuestros técnicos y de nuestros científicos es gratuidad ideológica. Y pongo un ejemplo, decía el glifosato. Bueno, vamos a prohibir el glifosato. ¿Por qué? Si los científicos dicen que no es cancerígeno, como dicen que es, no lo es. Que no es contaminante, ¿por qué? Esa prohibición lleva a que hoy tenemos una realidad que en la cesta de la compra hay determinados consumidores, y no pocos, que tienen que relegar la decisión de comprar ciertos productos porque se han elevado en la cesta de la compra gratuitamente por esa afección directa de no tener en cuenta el aval científico y decir lo que no es, y esas prohibiciones que sufre el campo, limitaciones, pues grava el producto y eso hace que la cesta de la compra suba sustancialmente el precio y que hay muchos mileuristas a los que nos debemos todos, porque la alimentación tiene que ser para todos, que no pueden comprar determinados productos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos porque en Aragón estamos haciendo muchas cosas bien con la alimentación. Hay que poner en valor lo que hacemos, hay que corregir lo que no hagamos bien, esa es la responsabilidad. Pero yo quiero cerrar este acto haciendo un homenaje a el activo que tenemos en Aragón, que es muy importante, que es los liderazgos que hay en Aragón, la Alianza Agroalimentaria, Industrias Agroalimentarias de Aragón, el clúster de porcino, la Federación de Cooperativas, las organizaciones agrarias y todo el ente político. Yo digo que las sensibilidades ideológicas son muy saludables, pero tenemos que tener siempre presente que nos debemos a la sociedad y en este caso al consumidor para darle la mejor alimentación y con la seguridad alimentaria encima de la mesa. Y para eso tenemos que contar con todos los actores y todos los activos. Y todos los actores pues son todos los agentes del territorio y son también los restauradores y todos los que hacen posible que al final los mejores alimentos que tenemos en Aragón lleguen a nuestra mesa. Y estamos en los momentos que lo tenemos que poner en valor porque estamos en la Navidad, que los mejores productos van a llegar a nuestra mesa y con esto quiero cerrar, dar las gracias a todos los que estáis aquí presentes, felicitaros a todos, felicitar a los oyentes, a la SER, por poner este programa, a los oyentes de la SER y que tengamos una feliz Navidad y mis mejores deseos para el año que viene, para que todo esto que he apuntado, los actores que somos todos, corrijamos todo lo que tengamos que corregir, pero por favor, que todo lo que estamos haciendo exquisitamente bien en torno a la alimentación, lo pongamos en valor y como buenos aragoneses nos sintamos orgullosos de que Aragón ha trabajado exquisitamente y lo va a seguir haciendo con lo mejor que tenemos, que es la alimentación. Muchas gracias. Pues ahora pensarán que solo nos queda brindar, pero es que nos queda la foto de familia. Vamos a pedir que nos acompañen aquí en este escenario todos los miembros de las mesas redondas que hemos desarrollado anteriormente, que suban, por favor, también con los responsables públicos, políticos, para hacer esa foto de familia navideña, de paz y amor, que es lo que toca ahora, y luego ya vamos al sorteo, que hay 5 lotes, me dicen, de productos de aquí, del territorio de Aragón, para alegrar la Navidad de alguno, de a quien le toque. Así que luego pediremos una mano voluntaria e inocente, a poder ser, para sacar esas, no bolitas, que eso viene mañana, sino papeles, que me van a traer la urna enseguida. Pero antes la foto, cuando queráis.
Me parece que les han repartido una papeleta, ¿no? Un boleto para el sorteo. Lo digo para que lo tengan a mano. Y ahora pido, pues eso, una mano inocente para sacar 5 que corresponderán a esos 5 lotes de productos. No sé si le falta a alguien, porque si no se pueden repartir todavía. Sí, por ahí hay una mano levantada. 2 manos levantadas. Mira, yo creo que viene el jefe. Yo creo que tiene todo el mundo, ¿eh? Los chicos de láser no tienen. Nada, que me voy a trabajar, no te preocupes. Bueno, pues ya tenemos todo en la urna y mano para sacar las papeletas, así que Me ha tocado. al director general le ha tocado. 5 hay que sacar, ¿no? $690. ¿Lo tiene alguien por aquí? Aún tenemos que hacer otra ronda. Bueno, pues vamos a ir diciendo y si no, ¿690 alguien? ¿017? Hombre, ahí sí, tenemos uno. Tenemos un ganador. Bueno, ay, 0,69 era, perdón, que está al revés. Es que aquí falta un punto para decir si es para arriba o para abajo. Es de una chica que se ha ido. Que es de una chica que se ha ido, me dicen. Pues se lo guardamos, ¿no? Se lo guardamos, vale. 0,17 sí que lo tenemos aquí. Enhorabuena. 0,17. 0,17. Pues ahora le van a hacer entrega de un lote. Tenemos otro más. 0,21. Pues sí, también tenemos una con el 0,21. Otro papel más. Y solo nos quedan 2. El 0,67, sí, también está en la sala. Y nos queda uno, ¿no? Y nos queda uno, ¿no? Al revés. 800 no. 008, el último. Pues ya los tenemos todos. Bueno, pues gracias, director general, por su colaboración y mano inocente. Gracias a todos por participar. A los que les ha tocado, si no han comprado lotería para mañana, yo compraría, por si acaso. Que nunca se sabe la racha de suerte hasta cuándo llega. Gracias por participar en esta jornada. Buenos días.